Los números naturales. Seguramente por distintas circunstancias se te han planteado en algún momento cuestiones de este tipo. Has tenido que contar los votos, por ejemplo, cuando le elegían al mejor compañero o al delegado del aula, o tal vez se te ocurrió contar las vueltas que dan los autos de Fórmula 1 alrededor de una pista, o simplemente las cuadras que te separan de la escuela. Has tenido que enumerar las hojas de tu cuaderno o los problemas que te propuso la maestra. Has tenido que ordenar las secuencias de una historieta o los pasos para preparar un bizcochuelo. En todas estas cuestiones y en otras similares, has utilizado los números naturales. Estos fueron los primeros números que conociste. Aún antes de empezar a ir a la escuela ya los usabas. También fueron los primeros números que utilizó el hombre desde los albores de la historia, o sea, desde los comienzos de la historia, ya que le surgieron necesidades cotidianas de contar cuántas ovejas tengo, de comparar, son más o menos que los dedos de una mano, y de ordenar, quién saldrá primero, segundo o tercero. ¿Cuáles son las características de los números naturales? Nosotros, para referirnos a los números naturales, utilizamos el símbolo de la letra N mayúscula, y cuando tiene un cerito es porque incluye al cero. Desde un principio el cero no estaba contado, no estaba enumerado dentro de los números naturales, pero se les presentó un momento en que tenían que tener un número para mostrar que no tenían nada. Entonces inventó el cero y ahí se le agregó el cero al conjunto de los naturales. Entonces, el conjunto de los números naturales los indicamos así. Los naturales incluidos del cero es igual al conjunto formado por el 0, 1, 2, 3, 4, y podemos seguir así, poner todos los números hasta el infinito y cerramos el conjunto. Una representación que utilizamos mucho para los números naturales es ubicarlos en la recta numérica. Entonces tenemos la recta, el 0, el 1, el 2, 3, y así podríamos seguir también la recta hasta el infinito. Antes del 0 no hay nada. Y fíjense que acá les marca que hay una unidad. Todas las unidades son exactamente iguales. Nosotros decidimos de qué tamaño lo queremos hacer, pero todas las unidades, empezando desde el 0, siempre tienen que ser de la misma medida. O si elegimos hacerlas de medio centímetro, todas van a ser de medio centímetro. Si elegimos de hacerlas de 1 centímetro, todas van a ser de 1 centímetro. Y así de la medida que elijamos hacerla, pero siempre todo es igual. Entonces nos dice las características en un cuadro. El conjunto de los naturales es infinito, es decir, que posee una cantidad ilimitada de elementos. No podemos contar la cantidad de elementos porque es ilimitada. El conjunto de los naturales tiene un primer elemento, pero no tiene un último elemento. ¿Cuál va a ser el primer elemento? El primer elemento va a ser el 0, pero no tiene un elemento porque va hasta el infinito. El infinito no es un número, entonces no hay un último elemento. Siempre que nosotros elijamos cualquier número natural, vamos a poder hallar el que le sigue, su siguiente. Basta que sumemos 1 al número que pensemos. Supónganse que yo le digo el número natural 9, el siguiente de 9 va a ser el 10, porque si a 9 le sumo 1, obtengo el 10. Si el número que pensamos es el 0, podemos calcular su siguiente, que va a ser el 1, pero no vamos a poder encontrar su anterior, porque anterior al 0 no hay ningún número. ¿Se acuerdan que el 0 es el primer número? Y dice acá que si nos dan dos números naturales cualquiera, A y B, entre ellos se cumple alguna de estas tres relaciones, o que son iguales. Por ejemplo, el 6 es igual al 6, el 156 es igual al 156. Esa es una posibilidad. La otra es que el número A, que está representado por la letra A, sea mayor que B. A es mayor que B, por ejemplo, 9 es mayor que 7 o 215 mayor que 75. O la tercera y última posibilidad es que A sea menor que B.
por ejemplo, el 3 es menor que el 11 o el 59 es menor que el 68. Como esto vamos a encontrar infinitos ejemplos. Por eso decimos que como se puede dar una de estas tres posibilidades, decimos que el conjunto de los números naturales está totalmente ordenado. Ahora bien, dice discretos entre dos números naturales consecutivos. ¿Qué es consecutivo? ¿Se acuerdan que es consecutivo? Acá, por ejemplo, el 2 y el 3 son números consecutivos porque entre el 2 y el 3 no hay ningún otro número natural. Entonces son consecutivos. Entonces dice que entre dos números naturales consecutivos no existe ningún número natural. Y entre dos números naturales siempre hay un número finito de números naturales. Por ejemplo, entre el 2 y el 7 están el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces los puedo contar, por eso es finito. Se pueden contar los números naturales que hay entre medio. Y los conjuntos que cumplen con esta propiedad se denominan conjuntos discretos. Si un conjunto es discreto para el orden, se puede acceder a la noción de siguiente y a la de anterior. Es decir, que entre un elemento y su siguiente no hay ningún otro. Es lo que les decía hoy. Cuando el conjunto es discreto, entre dos números consecutivos, o sea, entre un número y el que le sigue, no va a haber ningún otro número. Y resumiendo, entonces, ¿qué podemos decir del conjunto de los números naturales? Que es infinito, o sea, que no tiene último elemento. Que tiene un primer elemento, ¿cuál es? El 0. Que cada número natural tiene su siguiente o sucesor. Por ejemplo, el 9 es sucesor de 8, porque si al 8 le sumamos 1, obtenemos el 9. No es denso, es discreto. ¿Y cómo lo ejemplificábamos a eso? Entre 2 y 3 no existe otro número natural.